¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí estoy hoy, tengo una novedad interesante que me llegó hace unos días y que ya he podido volar. Esta es la silla Genesis de Near Bear, es la edición 2018-2019, bueno, es la última, la segunda edición. Bueno, se las voy a mostrar, básicamente se las vamos a presentar aquí. Esta es una silla orientada a la competición, ¿ok? Tiene aquí este alerón trasero que es para ofrecer direccionalidad. En este caso la silla se infla con las toberas que tenemos aquí, ¿ok? Que son rígidas, es decir, que no se van a romper. Y luego tiene una varilla que ayuda a dar la forma, ¿ok? Esto llega hasta detrás de la cabeza, es decir, que te queda toda la forma del piloto queda ahí protegida. El asa de paracaídas viene con una cremallera por aquí y dos pines, bueno, sale bastante bien. Aquí tenemos el bolsillo lateral, un bolsillo muy grande, ahí puedes llevar la cámara, el bocadillo. Aquí tenemos la salida del acelerador. Y bueno, vamos a verlo un poquito por el otro lado. Ok, porque por aquí tiene unas cositas que son bastante curiosas. Bueno, tenemos otro bolsillo grande. Y tenemos esta cremallera pequeñita aquí, que yo, bueno, y esta otra aquí, yo decía, bueno, ¿y eso para qué será? Y al final la conclusión es que eso es para sacar la manguerita de el pipí fly, que es el condón con la manguerita para hacer pipí en vuelo. Bueno, por lo demás, ¿qué vemos aquí? Esto es un contenedor frontal de paracaídas, es decir, tenemos el paracaídas lateral y tenemos un paracaídas aquí delante. Bueno, el cockpit es bastante grande y vamos a verla por dentro, que es lo, digamos, más interesante. Esta es una silla tipo hamaca, es decir, que no tiene tabla, aunque es bastante rígido, tiene como una... es muy rígido, pero la forma es como, bueno, tipo hamaca. Tiene hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cintas diferentes que hacen que cuando estés tumbado pues se distribuya toda la carga de forma homogénea, ¿ok? Luego esto que tenemos aquí, que bueno, es raro, dice, ¿y esto para qué es? Pues bueno, claro, esto resulta que cuando tú te sientas y llevas varias horas volando normalmente y tienes puesto esto, ¿ok? Con lastre y con el paracaídas ahí encima, pues te empieza a apretar y te dan ganas de ir al baño. Así que esto hace que queda el portainstrumentos, queda aquí apoyado y está muy bien. Y no molesta, digamos, a tu ingle, a tus partes íntimas. Luego, ¿qué tenemos aquí que es novedoso en esta edición? Bueno, tiene estas barras laterales, ¿ok? Que ayudan para que la silla mantenga mejor la posición, el carenado. Ok, ahora me voy a sentar y vais a poder mirar el acelerador que viene de serie, porque viene con un acelerador de serie, es de 3 peldaños y como pueden ver tiene tres líneas para regular, ok, una que viene por arriba, otra que viene a mitad y la que viene por abajo. Yo me pasé 1 hora y media regulando la silla a mi gusto, o sea que ya les digo que cuando vayan a necesitan un buen colgador para poder medir todo. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Sujétame por acá, compañero. Ok, vente por este lado. Vamos a abrir aquí el carenado trasero. Bueno, aquí abrimos. Bueno, esta es la parte donde se ancla el paracaídas. No era lo que quería mostrar. Lo que quiero mostrar es esto. Aquí está para el... Este sería el bolsillo, que viene con una cremallera de cierre hermético. Bueno, aquí abrimos y como pueden ver, el carenado tiene unos perfiles para que mantenga la forma dentro exactamente la que nos interesa. Es como un perfil aerodinámico. Y luego tenemos este bolsillo aquí atrás que no es muy grande. Ok, ese sería el bolsillo para guardar la mochila, la bolsita de agua. Aquí tiene este otro bolsillo que sería como para la bolsa de agua. Y puedes pasar la manguerita directamente por dentro para pasarla por aquí por el hombro y que salga por aquí para ver de ella. ¿Okay? ¿Qué más podemos mirar por aquí? Bueno, los clics ventrales,
Ok. Bueno, he de decir que el primer día que me senté aquí para probar la silla, el primer momento, como venía en serie, no me gustó nada. No quedaba bien. Bueno, ahora, acércate un poquito, vamos a ponernos por aquí. Ok, para que vean. Bueno, vamos a cerrarnos, entonces lo primero, nos cerramos la ventral, que son las perneras también. Ok, un anclaje, dos, ok. Luego tenemos esto es para el carenado, esto lo ponemos aquí, 3, luego cerramos 4, ok. Luego este es un tipo de cierre que se utiliza en montañismo y bueno, está curioso, lo metes aquí y plac, abre muy fácil, así que bueno, y cierra con la presión. Luego, para que el carenado quede en su posición, tiene aquí como un clip que hay que engancharlo con la ventral. Aquí está el clip. Un poco patata hoy. Ok, ahí enganchó. Luego tenemos este por aquí. Y tenemos este último por acá. ¿Que son un montón? Pues sí que son un montón, la verdad. No vale no irse al agua con esto porque vamos. Ok, ya volé con ella y aunque parece un poco aparatoso, la silla se maneja bastante bien. Ok, eso es, muchas gracias. Y bueno, este de aquí. Ahí delante pueden ver la punta del carenado se infla a través de esa rejilla y se infla bien porque ya lo he visto. Aquí tenemos ese imán que hace que el carenado se mantiene cerrado. Eso es un buen detalle porque el imán aguanta bastante bien. Aquí pueden ver las barritas estas, bueno, y hacen que al final la posición de todo el frontal del carenado pues es muy está pues, muy conseguido, sobre todo en la estabilidad. Yo llevo las piernas adentro muy descansadas y ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a abrir aquí un poquito y vamos a ver el interior. Ok, mira por aquí, así es como queda esto por dentro. Se nota que tienes algo entre las piernas pero no molesta mucho. Vamos a abrir, esto sería, ok, las regulaciones laterales. Puede venir un poquito más para acá, puedes regular este lado o puedes regular la parte final. Yo por ejemplo ahora tengo las rodillas, no las tengo tensas al 100%, estoy con las rodillas ligeramente flexionadas y sin embargo el carenado sigue tenso, sigue recto. Eso está bien porque a veces tras volar muchas horas pues cansa mantener las piernas tan estiradas. ¿Ok? Posición de vuelo y el acelerador. Como pueden ver ahí tenemos 3 pedales. Esta sería más o menos la posición de los pedales. Por ejemplo, cuando vamos compitiendo, metemos talón aquí, primer peldaño, ¡cluc! Ya tenemos ahí casi la mitad de la velocidad. Puedo ir directamente al segundo peldaño, que yo es lo que suelo hacer, y aquí tenemos ya una buena velocidad máxima. Y ya si queremos ir a full a tope, pues ya podemos engancharnos aquí al tercer peldaño con un solo pie o con los dos pies. Y ahí ya vamos echando lágrimas, vamos como un cohete. Quizás todavía tengo que regular un poquito este pedal de acelerador. Ese sería el acelerador. Lo mejor que puedo decirles de esta silla es que cuando la probé yo venía con la idea, porque es la primera silla que tengo de competición con aleta trasera, y las referencias que tengo de la Exocet y de la Jenny Race 4 o 3 y de la Woody Valley, la X-Rated 7, bueno, es que te estabilizan mucho, te estabilizan porque el anclaje es un poquito más alto, más profundo. Esto para compensar pues digamos la viveza de las velas de competición como son la Enzo 3 o como es el Boomerang 11, que es el que vuelo yo. Entonces yo estaba volando una Woody Valley, la Exalt, la GTO Exalt, que es una silla ligera de cross country. Entonces muy maniobrable, muy ágil, pero ¿qué me pasaba? Que cuando aceleraba a fondo era inestable y me costaba mantener el rumbo, y el rumbo
lo mantenía prácticamente a base de los brazos. En cambio, la ventaja que tiene es que cuando está esto inflado y el carenado está bien formado, la vela vas como una flecha en la dirección de la vela, vas perfectamente alineado y eso hace que sea mucho más cómodo navegar a altas velocidades. Esta ventaja también la notas cuando estás girando en térmica. Y bueno, lo que yo estaba temiendo, que es que esta silla fuera muy estable, muy estable, pues no, es una silla que gira, que manejas el cuerpo muy bien, mandas muy bien y estoy muy contento con el pilotaje y ahora lo vamos a ver en estas imágenes en vuelo, lo bien que se ve que voy volando. Y bueno, efectivamente la silla tiene varios grados de sensibilidad en el pilotaje, ok, desde muy activa que se movía bastante, hasta tirando aquí estos dos, es como activar un cruzado y se bloquea mucho. Y esto viene bien porque a veces cuando está muy turbulenta, la vela te lleva por un lado, te lleva para el otro y así se vuelve un poco más fácil. Y también acelerando es una ventaja porque va mucho más firme, más acomodado. Bueno, otra ventaja que tenemos aquí es que esta silla viene con su propia mochila y eso es un puntazo porque es una mochila ligera. La silla esta pesa sobre los 7,5 kilos, esta es la talla grande y con esta mochila pues que es ligera, los que vamos un poquito apurados de peso, pues mira, ganamos un poquito. La mochila está estupenda, es muy delicadita, o sea, si vas a viajar en avión hay que plastificarla, pero aquí puedes meter todo tu equipo perfectamente bien, el casco, la silla. Hombre, si llevas más cositas, pues igual conviene llevar un bolsito aparte. Hay gente que lleva la mochila, los que se lo pueden permitir, llevan la mochila en una, la vela en una mochila y la silla en otra mochila. Ok, bueno, aquí tenemos mochila de Nerbirds, estos son los detalles. Ok, aquí del otro lado viene con esta, ok, para no forzar, muy bien pesadita, llena de detalles, con su bolsillito aquí lateral para poner una botellita de agua si tienes que caminar, aunque bueno, la verdad es que este tipo de sillas y de equipo no es para caminar, es para volar. Y bueno, la parte de atrás, que es la que más nos interesa, bueno, sus hombreras, la cinta de la cintura, pues sencillita, no te vamos a decir que es súper tal, el acolchado es discreto, pero bueno, aquí tenemos mochila incluida en el precio. Este es un fabricante ucraniano, Nerbirds, que es una silla súper bien hecha, o sea, yo verla nada más como está por dentro, aparte de todo lo que les he comentado, tiene un soporte lumbar, 50.000 costuras, todos los detalles de una silla de competición, y esta silla está alrededor de los 1.000 euros, ¿ok? Las sillas equivalentes de la competencia están entre 1.500 y 1.700, entonces tiene un precio muy competitivo y no desmerece en cuanto a la calidad, los acabados y sobre todo lo que nos importa, el rendimiento, la efectividad y el pilotaje. Está muy bien, así que nada, es una buena silla para empezar a competir y para sacarle el máximo rendimiento a tu vela de competición. Hasta la vista, amigo.